Hablo 6 idiomas, dijo la chica negra con orgullo. El multimillonario se ríe, pero termina en shock. Una niña negra de 12 años llamada Zara se encontraba a las puertas de la Academia Whitmore, la escuela privada más exclusiva de Ciudad de México, agarrando su mochila desgastada y mirando hacia edificios que costaban más de mantener de lo que la mayoría de las familias ganaban en toda su vida. Había ganado una beca completa a través de un programa diseñado para atraer diversidad a una institución donde la diversidad significaba estudiantes cuyos fondos fiduciarios eran solo de millones en lugar de miles de millones. Mientras Zara caminaba por los pasillos llenos de retratos de distinguidos exalumnos, todos blancos, todos hombres, todos irradiando la confianza que proviene de nunca haberles dicho que no pertenecen, podía sentir las miradas curiosas siguiendo cada uno de sus pasos. Hoy era su primer día y estaba a punto de conocer a compañeros que nunca habían encontrado a alguien que se pareciera a ella, y mucho menos a alguien cuya presencia desafiaría todo lo que pensaban que sabían sobre inteligencia, privilegio y lo que realmente significaba ser excepcional. La mañana comenzó en la clase de Historia Europea Avanzada, donde Zara se sentó en la última fila, con la esperanza de observar la dinámica del aula antes de llamar la atención sobre sí misma. El profesor, el Dr. Whitman, estaba discutiendo el Renacimiento cuando planteó una pregunta sobre la influencia de las rutas comerciales en el intercambio cultural. Varias manos se levantaron, en su mayoría pertenecientes a estudiantes cuyos apellidos adornaban edificios por toda la ciudad, pero la mirada del Dr. Whitman se posó en Zara con la atención particular que los profesores prestan a los nuevos estudiantes. Señorita Morales, dijo, consultando su lista, quizás le gustaría contribuir a nuestra discusión. La pregunta se sintió como una prueba, y Zara pudo sentir a sus compañeros girarse para observar su respuesta, sus expresiones variando de curiosas a escépticas y abiertamente despectivas. La ruta de la seda no se trataba solo de mover mercancías, dijo Zara, su voz firme a pesar del peso de 20 pares de ojos enfocados en ella. Se trataba de mover ideas, idiomas y tecnologías. Cuando los comerciantes viajaban de Venecia a Constantinopla, no solo llevaban especias, sino que también llevaban conceptos matemáticos de la India, conocimiento astronómico de Persia e innovaciones lingüísticas que remodelarían la erudición europea. El Dr. Whitman asintió con aprobación, pero Zara pudo escuchar susurros detrás de ella, fragmentos de conversación que sugerían que sus compañeros estaban sorprendidos por la profundidad de su conocimiento. Ella había esperado esta reacción. Se había preparado para ella durante los largos meses de verano cuando estudió no solo para mantenerse al día, sino para sobresalir en un entorno donde la mediocridad académica sería interpretada como una confirmación de expectativas racistas. Detrás de Zara se sentaba Marcos Whitmore Jr., el heredero de 16 años de una fortuna farmacéutica cuya familia había asistido a la Academia Whitmore durante 4 generaciones. Marcos nunca antes había conocido a un estudiante becado, y ciertamente no a uno que pareciera entender la historia europea mejor que los estudiantes que habían visitado esas ciudades del Renacimiento en vacaciones familiares. ¿Cómo sabe todo eso?, le susurró a su amigo Rodrigo, sin molestarse en bajar la voz lo suficiente para que Zara no lo escuchara. Pensé que estos chicos de diversidad estaban aquí por deportes o música o lo que sea. La desestimación casual de sus habilidades académicas, la suposición de que debía haber sido admitida por razones distintas al mérito intelectual, era exactamente lo que Zara había esperado, pero aún así le dolió con su predecible crueldad. Durante el almuerzo, Zara se sentó sola en una mesa de la esquina, leyendo un libro en lo que parecía ser árabe mientras comía un sándwich que había traído de casa, un marcado contraste con las comidas de sus compañeros del servicio de comedor de 5 estrellas de la academia. El aislamiento no era del todo desagradable. Ella había aprendido pronto que ser subestimada a veces era una ventaja, que dejar que la gente asumiera limitaciones podía crear oportunidades para sorprender que le podrían servir bien en este nuevo entorno. Era fluida en 6 idiomas: español, inglés, árabe, francés, mandarín y portugués, un conjunto de habilidades que había desarrollado no a través de tutores caros, sino por necesidad, al crecer en un barrio donde la diversidad lingüística era esencial para la navegación y la supervivencia. El momento que lo cambiaría todo llegó durante el descanso de la tarde, cuando Marcos se acercó a la mesa de Zara con la arrogancia de alguien acostumbrado a ser el centro de atención donde quiera que fuera. Sus amigos lo flanqueaban como un séquito, claramente esperando entretenimiento de cualquier interacción que estuviera a punto de desarrollarse. Entonces, dijo Marcos, su voz se extendió por todo el comedor. Escuché que eres una especie de estudiante becada. ¿Cuál es tu talento especial? ¿Baloncesto? ¿Cantar? Las preguntas estaban cargadas de suposiciones que hicieron que otros estudiantes se volvieran a mirar,
percibiendo el drama como los adolescentes siempre lo hacen cuando las jerarquías sociales están a punto de ser puestas a prueba o reforzadas. Zara levantó la vista de su libro, su expresión tranquila pero alerta, reconociendo esto como un momento definitorio que establecería su lugar en el ecosistema social de esta escuela. «Hablo 6 idiomas», dijo Zara simplemente, cerrando su libro y prestando toda su atención a Marcos. La afirmación fue dicha sin alardear ni estar a la defensiva, solo una respuesta directa a su pregunta sobre sus habilidades. La reacción de Marcos fue inmediata y predecible. Echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido que transmitía una diversión tan genuina que las conversaciones en todo el comedor se detuvieron mientras otros estudiantes se giraban para ver qué era tan divertido. «¿6 idiomas?», repitió Marcos, su voz lo suficientemente alta para obtener la máxima audiencia. «Claro. Déjame adivinar. Español, inglés y tal vez cuentas el habla callejera, como 3 idiomas separados». La broma racista provocó risas incómodas en algunos estudiantes, mientras que otros se movieron inquietos, reconociendo que Marcos había cruzado una línea incluso según los estándares relajados de privilegio que regían sus interacciones sociales. Zara sintió un calor familiar subir por su pecho, la ira que venía de ser ridiculizada por logros que habían requerido años de dedicación y sacrificio para desarrollarse. Pero ella había aprendido a canalizar esa ira hacia la precisión en lugar de la explosión, a usar el escepticismo como combustible para demostraciones que dejaban a los que dudaban sin palabras. «¿Te gustaría que lo pruebe?», preguntó. Su voz llevaba un desafío que hizo que la sonrisa de Marcos vacilara ligeramente, aunque su confianza permaneció intacta. «Claro», dijo, extendiendo los brazos en un gesto que invitaba a todo el comedor a presenciar su entretenimiento. «Adelante, prueba que hablas 6 idiomas. Esto debería ser bueno». Zara se puso de pie, su postura recta y segura mientras se preparaba para ofrecer una actuación que remodelaría todas las suposiciones en la sala. Comenzó en inglés, su pronunciación nítida y fluida mientras decía: «Voy a demostrar algo sobre suposiciones e ignorancia para aquellos que piensan que los estudiantes becados no pertenecen aquí». Pasó sin problemas al francés. La inteligencia no está determinada por el tamaño de tu fondo fiduciario o la duración del legado de tu familia en esta institución. Su mandarín era igualmente impecable mientras continuaba: «Algunos de nosotros nos ganamos nuestro lugar aquí por mérito en lugar de por herencia». El portugués que siguió fue hablado con la confianza de alguien que había estudiado no solo el idioma sino la cultura que representaba. La educación debe crear sabiduría, no perpetuar la ignorancia. El árabe completó su demostración, pero aparentemente algunas personas necesitan aprender esa lección de la manera difícil. El comedor se había quedado en completo silencio, cada conversación detenida mientras los estudiantes procesaban lo que acababan de presenciar. El rostro de Marcos había pasado por varias expresiones: escepticismo, sorpresa, incomodidad y finalmente algo que se acercaba al shock cuando se dio cuenta de que su burla casual había sido respondida con una muestra de capacidad intelectual que superaba cualquier cosa que él pudiera haber imaginado de alguien que automáticamente había asumido que era intelectualmente inferior. El doctor Whitman, que había estado almorzando en la mesa de la facultad, se acercó con un interés obvio. «Señorita Morales», dijo, «eso fue extraordinario. ¿Dónde aprendió a dominar con tanta fluidez tantos idiomas?». La respuesta de Zara reveló una historia de fondo que destrozó todas las suposiciones que sus compañeros habían hecho sobre los estudiantes becados y las circunstancias que los llevaron a instituciones de élite. «Mi madre limpia oficinas en el edificio de la ONU», dijo, su voz llevando orgullo en lugar de vergüenza por las circunstancias de su familia. «Ella comenzó a llevarme a trabajar con ella cuando yo tenía 8 años, durante las vacaciones escolares cuando no podía pagar el cuidado de niños. Yo me sentaba en salas de conferencias vacías y escuchaba a los intérpretes practicar, y algunos de ellos comenzaron a enseñarme frases, luego oraciones y luego conversaciones completas. Decían que yo tenía un don para el lenguaje, que podía escuchar distinciones en la pronunciación que la mayoría de la gente pasa por alto. La revelación de que sus habilidades lingüísticas se habían desarrollado no a través de una instrucción costosa, sino a través de la curiosidad y la oportunidad creadas en lugares inesperados, dejó a su audiencia sin palabras, obligándolos a reconsiderar sus suposiciones sobre de dónde proviene la excelencia y quién merece el reconocimiento por un logro excepcional. La recuperación de Marcos de su shock inicial tomó varios minutos, durante los cuales sus amigos miraron entre él y Zara con expresiones que sugerían que la dinámica social que pensaban que entendían estaba cambiando de maneras que no podían predecir ni controlar. Cuando finalmente habló, su voz había perdido su tono burlón pero retuvo el borde defensivo de alguien cuya visión del mundo estaba siendo desafiada.
Está bien, tal vez puedes hablar algunos idiomas, dijo, pero eso no te hace inteligente. Cualquiera puede memorizar frases y pronunciación. La inteligencia real se trata de análisis, pensamiento crítico, resolución de problemas, cosas que importan en el mundo de los negocios. Su giro reveló la profundidad de su necesidad de mantener la superioridad, de encontrar alguna arena donde sus ventajas permanecerían incuestionables a pesar de la evidencia que desafiaba sus suposiciones sobre la capacidad intelectual y el logro académico. El Dr. Whitman, que había estado escuchando este intercambio con creciente fascinación, vio una oportunidad para convertir esta confrontación en un momento de aprendizaje que podría beneficiar a todo el cuerpo estudiantil. Ese es un punto interesante, Marcos, dijo diplomáticamente. Tal vez podríamos probar esa teoría. Señorita Morales, ¿estaría dispuesta a participar en una breve discusión académica con Marcos? Algo que demuestre el pensamiento analítico en lugar de solo la habilidad lingüística. Zara reconoció la trampa inherente a la sugerencia. Si se negaba, parecería una admisión de que Marcos tenía razón sobre sus limitaciones, pero si aceptaba, se estaría poniendo en una competencia intelectual directa con alguien cuya familia le había proporcionado todas las ventajas educativas que el dinero podía comprar. ¿Qué tema prefieres?, le preguntó Zara a Marcos, su tono sugiriendo que estaba segura en cualquier arena académica que él pudiera elegir. Marcos consultó rápidamente con sus amigos y luego respondió con obvia satisfacción. Economía internacional. El negocio de mi familia opera en 12 países, así que he estado estudiando los mercados globales desde que tenía 10 años. La elección fue estratégica. La economía combinaba el análisis matemático con la comprensión cultural, requiriendo tanto conocimiento técnico como una comprensión más amplia de cómo interactúan los diferentes sistemas. Marcos claramente creía que las conexiones comerciales de su familia y la costosa tutoría lo habían preparado para discusiones que expondrían las limitaciones de la educación de Zara financiada por la beca. El Dr. Whitman planteó la pregunta que enmarcaría su debate. ¿Cómo deben las naciones en desarrollo equilibrar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente, dadas las limitaciones de la competencia global y la pobreza interna? Era el tipo de pregunta compleja y multifacética que no tenía respuestas simples, requiriendo que los estudiantes demostraran una comprensión de la economía, la política, la ciencia ambiental y la dinámica cultural simultáneamente. Marcos fue primero, entregando un análisis seguro que se basaba en gran medida en las teorías que había aprendido de sus tutores y ejemplos de las operaciones comerciales de su familia. Su respuesta fue pulida, técnicamente precisa y completamente predecible en su énfasis en las soluciones impulsadas por el mercado que priorizaban el crecimiento económico sobre las preocupaciones ambientales. La respuesta de Zara reveló la profundidad de la comprensión que proviene de la experiencia vivida combinada con el estudio académico, de ver la economía global desde la perspectiva de alguien cuya familia fue directamente afectada por las políticas que se estaban discutiendo en lugar de simplemente beneficiarse de ellas. La pregunta asume que las naciones en desarrollo tienen las mismas opciones que los países ricos tuvieron durante su industrialización. Comenzó, pero eso ignora cómo el colonialismo y las relaciones comerciales actuales han limitado esas opciones. Su análisis incorporó no solo la teoría económica, sino también el contexto histórico, la ciencia ambiental y las consideraciones de justicia social que la perspectiva privilegiada de Marcos nunca le había exigido que considerara. Ella habló sobre las iniciativas de microfinanzas que había investigado, sobre proyectos de energía renovable en comunidades similares a la suya, sobre las formas en que la degradación ambiental afectaba desproporcionadamente a las poblaciones pobres que tenían la menor responsabilidad de crear problemas climáticos. Mientras Zara continuaba, entrelazando ideas de múltiples disciplinas mientras se basaba en ejemplos de los idiomas y culturas que había estudiado, quedó claro que su comprensión de la economía internacional no era solo más amplia que la de Marcos, sino fundamentalmente más sofisticada en su reconocimiento de la complejidad y el matiz. Ella no solo estaba recitando teorías que había memorizado, estaba sintetizando información de múltiples fuentes para crear un análisis original que impresionó incluso al Dr. Whitman por su profundidad y creatividad. La confianza de Marcos comenzó a desmoronarse cuando se dio cuenta de que su costosa educación le había proporcionado conocimiento, pero no sabiduría, información, pero no perspicacia, teorías, pero no comprensión de cómo esas teorías se desarrollaban en el mundo real donde la familia de Zara vivía y trabajaba. El debate atrajo la atención en todo el comedor, ya que los estudiantes reconocieron que estaban presenciando algo sin precedentes. Una estudiante becada no solo manteniéndose firme contra uno de sus compañeros más privilegiados, sino demostrando capacidades intelectuales que superaban las suyas a pesar de sus obvias desventajas en recursos y preparación.
Los intentos cada vez más desesperados de Marcos de reafirmar su superioridad solo resaltaron las brechas en su comprensión, las formas en que su perspectiva privilegiada había limitado en lugar de mejorar su capacidad para pensar críticamente sobre problemas globales complejos. Pero no estás considerando las realidades prácticas de las operaciones comerciales, insistió, volviendo a puntos de conversación que sonaban impresionantes pero que revelaban una comprensión superficial de los temas que se discutían. La paciencia de Zara con la condescendencia de Marcos finalmente llegó a su límite, y su respuesta llevó el acero de alguien que había enfrentado la subestimación toda su vida y había aprendido a transformarla en combustible para la excelencia. Marcos, dijo, su voz cortando su interrupción, estás hablando de realidades prácticas con alguien cuya madre trabaja en 3 trabajos para pagar el alquiler, que ha vivido a través de las realidades prácticas de las políticas económicas que benefician a personas como tu familia mientras crean dificultades para personas como la mía. Yo no solo estudio economía internacional, la vivo todos los días. Sus palabras llevaban una autoridad tan auténtica que varios estudiantes se movieron incómodos, reconociendo que su conocimiento teórico estaba siendo confrontado por alguien cuya experiencia se basaba en la experiencia real. El Dr. Whitman reconoció que este intercambio se había movido más allá del debate académico hacia algo más profundo. Una confrontación entre diferentes formas de conocimiento, diferentes formas de entender el mundo, diferentes definiciones de lo que constituía la inteligencia real y la perspicacia valiosa. Señorita Morales, dijo, su análisis demuestra exactamente el tipo de pensamiento crítico que esperamos desarrollar en todos nuestros estudiantes. Ha demostrado una capacidad para sintetizar información de múltiples disciplinas mientras considera perspectivas que a menudo se pasan por alto en las discusiones económicas tradicionales. El elogio fue significativo viniendo de un profesor cuyos estándares eran notoriamente altos, y claramente tenía peso para los estudiantes que habían aprendido a respetar el juicio académico del Dr. Whitman. El intento final de Marcos de salvar su dignidad reveló la profundidad de su frustración y la medida en que este encuentro había amenazado su sentido de superioridad intelectual. Esto es ridículo, dijo. Su voz se elevaba con una ira que no podía reprimir del todo. Ella es solo una chica becada de un barrio pobre. Mi familia construyó negocios que emplean a miles de personas, que contribuyen con miles de millones a la economía. ¿Qué ha contribuido su familia a la sociedad? La pregunta cruzó una línea que hizo que incluso sus amigos se sintieran incómodos, revelando prejuicios feos que violaban el compromiso declarado de la escuela con la diversidad y la inclusión, al tiempo que exponían las suposiciones racistas que habían motivado su burla inicial. La respuesta de Zara fue pronunciada con una dignidad tranquila que hizo que el arrebato de Marcos pareciera aún más malhumorado y de mente estrecha. Mi madre contribuye trabajando en 3 trabajos para criar a una hija que ganó una beca completa para esta escuela basada en el mérito académico. Contribuye limpiando las oficinas donde personas como su familia toman decisiones que afectan a millones de vidas, haciendo un trabajo esencial que mantiene a la sociedad funcionando mientras es tratada como invisible por las personas a las que sirve. Contribuye enseñándome que la inteligencia y el valor no están determinados por los saldos de las cuentas bancarias, y que la mejor manera de responder a la ignorancia es con evidencia en lugar de con ira. Sus palabras tenían una autoridad moral tan grande que el comedor permaneció en silencio durante varios momentos después de que ella terminó de hablar, los estudiantes procesando la comprensión de que habían presenciado no solo la excelencia académica, sino un carácter que superaba cualquier cosa que hubieran esperado de su nueva compañera. Las secuelas de la confrontación se extendieron por el ecosistema social de la Academia Whitmore de maneras que sorprendieron a todos los involucrados, creando nuevas alianzas y desafiando jerarquías establecidas que habían parecido inquebrantables solo unas horas antes. El Dr. Whitman se acercó al director inmediatamente después del almuerzo para discutir el desempeño excepcional de Zara, recomendándola para la colocación avanzada en múltiples materias y sugiriendo que sus habilidades lingüísticas podrían contribuir al programa de estudios internacionales de la escuela de maneras sin precedentes. Tenemos una estudiante verdaderamente notable, informó, alguien cuyas capacidades intelectuales y conocimiento cultural podrían elevar todo nuestro programa académico si somos lo suficientemente sabios como para reconocer y nutrir su potencial adecuadamente. Mientras tanto, Marcos se retiró a su dormitorio. Su sentido de superioridad cuidadosamente construido se destrozó por la comprensión de que alguien que la había descartado automáticamente como inferior había demostrado habilidades intelectuales que superaban las suyas a pesar de todas las ventajas que se le habían dado. Los intentos de sus amigos de consolarlo solo empeoraron las cosas. Sus sugerencias de que el desempeño de Zara había sido suerte o solo memorización sonaron falsas incluso para ellos después de presenciar su sofisticado análisis y auténtica experiencia. Rodrigo intentó minimizar la situación. Vamos.
Hombre, es solo una conversación. Todos saben que vas a entrar en Harvard por herencia familiar, y ella probablemente terminará en alguna universidad estatal. Pero Marcos no estaba convencido, habiendo vislumbrado una forma de excelencia que no se podía comprar ni heredar. La historia de la demostración lingüística y el rendimiento académico de Zara se extendió por toda la escuela con la velocidad que solo las redes de chismes adolescentes pueden lograr. Pero las reacciones fueron más complejas que la simple admiración o el descarte. Algunos estudiantes, particularmente aquellos que se habían sentido intimidados por la atmósfera competitiva de la escuela, encontraron inspiración en su ejemplo, la prueba de que la excelencia podía surgir de lugares inesperados y que el logro intelectual no se limitaba a aquellos con legados familiares y recursos ilimitados. Otros, amenazados por el desafío a suposiciones que nunca habían cuestionado, redoblaron los prejuicios que les ayudaron a mantener su sentido de superioridad a pesar de la evidencia que contradecía sus creencias. La reacción más significativa provino de Sofía Chen, una estudiante de último año cuyos padres habían emigrado de China y construido una exitosa empresa de tecnología, lo que la convertía en una de las pocas estudiantes no blancas en el año de Zara. Sofía se acercó a Zara después de las clases con una emoción obvia. Escuché lo que pasó en el almuerzo. Eso fue increíble. Desearía haber sido lo suficientemente valiente como para hacer algo así cuando tenía tu edad. La conversación que siguió reveló que Sofía había enfrentado sus propios desafíos con suposiciones y estereotipos, aunque la riqueza de su familia le había proporcionado protecciones que el estatus de becaria de Zara no podía ofrecer. ¿Te gustaría estudiar juntas alguna vez?, preguntó Sofía. Estoy trabajando en algunos proyectos de negocios internacionales para mi tesis de último año, y tus perspectivas podrían ser realmente valiosas. La invitación representaba más que una simple colaboración académica. Era una oferta de amistad de alguien que entendía las presiones únicas que enfrentaban los estudiantes de minorías en instituciones de élite, alguien que reconocía que la excelencia requería redes de apoyo y aliados dispuestos a desafiar los sesgos sistémicos. Zara aceptó con gratitud, entendiendo que la amistad de Sofía podría proporcionar no solo una conexión social, sino una ventaja estratégica para navegar en un entorno que seguía siendo hostil a su presencia a pesar de sus capacidades demostradas. Mientras caminaban juntas hacia la biblioteca, ambas chicas conscientes de que su alianza estaba siendo observada y discutida por sus compañeros, Zara sintió algo que no había experimentado desde que llegó a la Academia Whitmore: la posibilidad de que no tuviera que enfrentar estos desafíos sola. 3 meses después, Zara se había transformado de una curiosidad a un catalizador, su presencia obligando a toda la comunidad de la Academia Whitmore a confrontar verdades incómodas sobre el privilegio, el mérito y las suposiciones que gobernaban su mundo exclusivo. Su rendimiento académico había sido nada menos que extraordinario. Puntuaciones perfectas en múltiples materias, roles de liderazgo en el club de debate y el modelo de las Naciones Unidas, y reconocimiento de profesores que inicialmente habían dudado de si una estudiante becada podía manejar sus rigurosos estándares. Los idiomas que una vez habían sido descartados como trucos de salón se habían convertido en activos valiosos que mejoraron cada proyecto y discusión, permitiéndole aportar perspectivas y fuentes que enriquecían la comprensión de sus compañeros sobre los problemas globales. Mientras tanto, Marcos había experimentado su propia transformación, aunque no de la manera que había anticipado o inicialmente había acogido con agrado. El shock de ser superado intelectualmente por alguien a quien había prejuzgado como inferior lo había obligado a examinar las suposiciones que nunca había cuestionado, a reconocer que sus privilegios habían creado ceguera en lugar de perspicacia. Sus calificaciones en realidad habían mejorado a medida que comenzaba a estudiar con genuina curiosidad en lugar de simplemente pasar por los trámites, y había comenzado a ser voluntario en centros comunitarios donde se encontraba con el tipo de familias y circunstancias que Zara había descrito. «Necesito disculparme», le dijo una tarde, acercándose a su mesa en la biblioteca donde ella estudiaba rodeada de libros en varios idiomas. «No solo por estar equivocado acerca de tus habilidades, sino por ser tan ignorante sobre todo, en realidad». Zara levantó la vista de su libro de texto de economía árabe, estudiando el rostro de Marcos en busca de signos de sinceridad o manipulación. Lo que vio fue una humildad genuina, el tipo que viene de tener creencias fundamentales desafiadas y encontradas deficientes. «Disculpa aceptada», dijo simplemente, y luego agregó con una leve sonrisa, «pero si de verdad quieres enmendar las cosas, ¿podrías ayudarme con algo?». Ella explicó que estaba organizando un programa de tutoría entre compañeros que emparejaría a estudiantes que sobresalían en diferentes materias, creando grupos de estudio que cruzaban las líneas sociales y económicas mientras mejoraban los resultados académicos para todos los involucrados.
Tu conocimiento de negocios podría ayudar mucho a los estudiantes que están luchando con conceptos de economía, sugirió. El programa de tutoría que surgió de su colaboración se convirtió en una de las iniciativas estudiantiles más exitosas de la Academia Whitmore, emparejando a estudiantes basados en fortalezas complementarias en lugar de conexiones sociales y creando mejoras académicas que impresionaron a profesores y administradores por igual. Marcos se encontró trabajando con estudiantes cuyos orígenes diferían dramáticamente de los suyos, aprendiendo tanto como enseñaba mientras descubría que la inteligencia y la perspicacia existían en formas que nunca había reconocido o valorado. Su asociación con Zara evolucionó del antagonismo a través de la disculpa a una amistad genuina basada en el respeto mutuo y el compromiso compartido de usar sus privilegios, los de ella intelectuales, los de él económicos, para crear oportunidades para otros. La validación más dramática del impacto de Zara se produjo durante la competencia académica anual de la escuela, donde equipos que representaban a diferentes clases competían en concursos de conocimiento que ponían a prueba todo, desde el análisis histórico hasta el razonamiento científico y la alfabetización cultural. El equipo de Zara, que incluía a Marcos, Sofía y otros 2 estudiantes que inicialmente habían sido escépticos de sus habilidades, dominó cada categoría mientras demostraba habilidades de colaboración que impresionaron a los jueces y a los miembros de la audiencia por igual. Cuando ganaron el campeonato general, se le pidió a Zara que hablara en nombre de su equipo, y sus palabras capturaron la transformación que había ocurrido no solo en su propia vida, sino en toda la comunidad escolar. Este premio representa más que el logro académico, dijo Zara, sosteniendo el trofeo mientras sus compañeros de equipo se paraban orgullosamente a su lado. Representa lo que se vuelve posible cuando dejamos de hacer suposiciones unos sobre otros basándonos en la apariencia o el origen, cuando reconocemos que la excelencia puede venir de cualquier lugar y tomar muchas formas diferentes. Miró directamente a Marcos mientras continuaba. Algunos de nosotros aprendemos de libros y tutores, otros aprendemos de la experiencia y la necesidad. Algunos de nosotros heredamos oportunidades, otros las creamos a través de la determinación y el trabajo duro. Pero todos nosotros tenemos algo valioso que contribuir si se nos da la oportunidad y se nos trata con respeto. El aplauso que siguió fue diferente del cortés reconocimiento que típicamente recibían los discursos de los estudiantes en la Academia Whitmore. Llevaba una apreciación genuina por las ideas que habían desafiado y cambiado su comunidad. Un reconocimiento de que esta estudiante becada había proporcionado una educación que iba mucho más allá de las materias académicas para abarcar lecciones sobre el valor humano, la humildad intelectual y los peligros del prejuicio. Mientras Zara se quedaba allí sosteniendo su trofeo, rodeada de compañeros de equipo que se habían convertido en amigos genuinos, se dio cuenta de que sus 6 idiomas habían sido solo el comienzo. También había aprendido a hablar el lenguaje del liderazgo, el lenguaje de la construcción de puentes, lo más importante, el lenguaje de exigir respeto mientras se extiende la gracia a aquellos que inicialmente no lo ofrecieron. Si esta historia te conmovió, tal vez sea la señal que necesitabas hoy. Si es así, suscríbete. La niña que se había parado sola en las puertas de la academia agarrando su mochila desgastada no solo se había ganado su lugar entre la élite, sino que había redefinido lo que realmente significaba la élite, demostrando que la verdadera distinción no proviene de las ventajas heredadas, sino del coraje para sobresalir a pesar de los obstáculos, la sabiduría para enseñar mientras se aprende y la gracia para levantar a los demás mientras se asciende hacia los propios sueños.